Bien, estimados colegas y amigos de su programa Acuipesca al Día, aquí su amigo conductor, el ingeniero Julio Alarcón Vélez. Bien, antes de empezar el día de hoy nuestra entrevista, quiero darle el saludo de toda nuestra junta directiva, especialmente de nuestro presidente Elmer Jesús Nieve Valle. Bien, en esta oportunidad nos encontramos con un especialista, el ingeniero Ernesto Goldman, quien nos acompaña aquí en nuestro canal de Ingeniería TV. En esta oportunidad nos ha tocado un tema muy interesante que tiene que ver justamente con una de las instituciones más importantes en temas pesqueros, que es la ONG CDPesca, y los proyectos de certificación de pesquerías. Bien, el ingeniero Ernesto es justamente el fundador de esta institución, el CDPesca, y tiene una amplia experiencia en temas de certificación de pesquería en diferentes instituciones, con más de 23 años en toda su trayectoria, en todo lo que es el mejoramiento de la pesquería sustentable, sobre todo en toda Latinoamérica y sobre todo también en nuestro país, que es el Perú. Bien, bienvenido don Ernesto, lo tenemos aquí, gustoso, acaba de llegar de viaje. Don Ernesto, lo invito a presentarse a las cámaras de nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias Julio, muchas gracias por la invitación, saludos a todos los televidentes, es un gran placer estar aquí nuevamente y compartir estos momentos contigo. Muchas gracias Ernesto. Mire, en esta oportunidad te vamos a hacer una entrevista de tal manera que tú nos puedas contar la experiencia que tiene el CDPesca. Y para centrar la idea de esta entrevista, nosotros queremos destacar el desempeño del CDPesca y su certificación en las pesquerías del Perú. ¿Nos podías comentar sobre este tema tan importante? Claro, cómo no. Bueno, CDPesca CDPesca es Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable. Es, como tú dices, una ONG fundada hace 25 años en Argentina, pero trabajamos actualmente en 8 países de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, es una ONG latinoamericana. Y en Perú, en particular, hace ya unos años estamos trabajando en 3 proyectos, todos relacionados con la pesquería de anchoveta, tanto la parte de consumo humano directo como indirecto, y también la pesquería de merluza. El objetivo de estos proyectos es lograr cumplir con los requerimientos de un estándar, ¿no?, que certifica la sustentabilidad de la pesca. El más conocido, el más prestigioso, es el estándar del llamado Marine Stewardship Council, MSC. Nosotros trabajamos con ese estándar y ayudamos a resolver las distintas no conformidades que aparecen al hacer el análisis con relación a este estándar, para lograr que estas pesquerías entren en su proceso de certificación, ¿no? Este es un poco el trabajo que estamos haciendo ya desde hace varios años en Perú. Creo que arrancamos en 2007, por ahí. En 2007 y en particular con anchoveta, formalmente se inició el proyecto alrededor de 2016, 2017. Muy bien, Ernesto, yo te felicito de verdad que hayas pensado también en nuestro país, que necesita mucho de articular con todo el sector, tanto gubernamental y privado. Y justamente una de las preguntas interesantes en este tema, dentro de la experiencia del CDPesca, ¿cuáles han sido sus principales logros de éxito que se puedan citar y que pueda ser, ejemplo para otras actividades que se vienen desarrollando en nuestro país?
Bueno, en este trabajo los avances son generalmente bastante dificultosos porque se trata de cambiar prácticas, se trata de cambiar costumbres, a veces culturas. Entonces tenemos muchos pequeños éxitos y algunos pocos grandes. Tal vez el principal que tenemos, ¿hablamos de Perú o hablamos en general Tú sabes que los países latinoamericanos tienen ciertas similitudes y también disímiles, pero nos interesa porque de hecho de que una experiencia conlleva a una adaptación en el país que lo toma, ¿no? Bueno, te diría entonces que tal vez el principal éxito que hemos logrado fue en Panamá, hasta ahora, ¿no? Hay muchos otros, pero en Panamá se logró hace muy poco la certificación de la pesquería de pequeños pelágicos, una pesquería donde también se elabora harina y aceite de pescado, ahí trabajamos más o menos desde el año 2009, o sea, prácticamente 13 años, trabajando, resolviendo una enorme cantidad. Era una pesquería, no era una pesquería con problemas de orden biológico, o sea, el stock estaba bien, pero más que nada era una pesquería muy pobre en datos, no había registro. Entonces ahí lo que se hizo fue un gran trabajo de recomposición de la información, tanto de la información pesquera propiamente dicha, como captura por unidad de esfuerzo. Se comenzaron a hacer evaluaciones hidroacústicas hace 5 o 6 años, se contrató un científico prestigioso para comenzar a hacer evaluaciones de stock hace unos 3 años, se hizo una revisión por pares de esa evaluación, o sea, prácticamente se desarrolló el plan de manejo desde cero, se formó una comisión de manejo junto con el gobierno, donde participamos de forma participativa, valga la redundancia, la industria, los pescadores, el gobierno y nosotros. Y bueno, en función de todo ese trabajo, de la verificación de que los impactos en el ecosistema no eran, digamos, irreversibles o peligrosos, se logró esta certificación. Así que bueno, están ahí todos muy contentos y realmente ha sido una experiencia muy interesante, que continúa a pesar de que ya se logró esta certificación, porque Sedepesca gestiona un programa de observadores ahí que se mantiene para verificar que las condiciones de certificación se mantienen, ¿no? Así que bueno, ese es un logro muy lindo que nos tiene muy contentos. Aquí en Perú también se han hecho avances muy interesantes. Por ejemplo, en la pesquería de merluza, por citar un caso, se desarrolló, ahí se verificó también con un programa de observadores privado, se verificó por un lado que la pesca incidental es muy baja en esa pesquería, es menor al 5%, lo cual es algo muy interesante. Y se verificó que hay un cierto impacto sobre lobos marinos, y entonces se desarrolló un dispositivo excluidor de lobos junto con la gente de la Universidad de Piura, con el ingeniero Edi, que tú lo debes conocer muy bien, sí, colega. Claro. Y bueno, se empezó a experimentar con ese dispositivo, y mostró que estaba funcionando, ¿no? Los lobos salían nadando de ahí adentro de la red, así que bueno, eso fue una experiencia interesante. Pero también se logró modificar el ROP, no el ROP, sino las normas, las resoluciones ministeriales que definen las cuotas de merluza. Y también se hizo con anchoveta CHD, porque se incorporó en ambas normas un artículo que permite verificar el impacto de estas pesquerías en los fondos marinos, en las especies de la fauna acompañante, y se habilitó al IMARPE a que haga un seguimiento de esos impactos, y en caso de que esos impactos tomaran cierta magnitud, bueno, pensar en medidas de mitigación, ¿no? Así que eso también en Perú
interesante. En el CHD también se ha montado un programa de observadores. Ahí la pesquería de CHD está obviamente con mucho seguimiento, están los TCI, hay muchos ojos puestos sobre esa pesquería, pero en CHD no era tan así. Entonces ahí tuvimos que trabajar un poquito desde cero. Se ha formado un grupo de 3 empresas que hacen curado más o menos unas 25 embarcaciones que les proveen a estas empresas, y con ellas se está trabajando también para hacer relevamiento de datos a bordo, mitigación de impactos. Por ejemplo, ahí se adoptó una metodología que consiste en hacer un recogido rápido de la jareta, de la red, para impactar menos el fondo. Como ellos pescan en algunas áreas más costeras, a veces la red tiene una altura que llega al fondo, entonces al hacer esta maniobra rápida evitan ese contacto y en muchos casos lo logran. Eso ya se ha generalizado en este grupo de embarcaciones. También se ha generalizado la práctica de, cuando ven que su bodega está llena, en vez de descartar lo que les sobra en la red, se lo pasan a otra embarcación, con lo cual también se reduce el descarte. En fin, se han ido logrando avances, no sé si llamarlos pequeños o grandes, pero interesantes. Y en el CHI, por supuesto, tal vez podemos citar como principal, como hecho más emblemático, el surgimiento de todo este programa de Salvamares, ¿no?, que es un movimiento de tripulantes que prácticamente ya abarca casi todas las naves anchoveteras de acero asociadas con la SNP, donde los propios tripulantes relevan datos de incidencia de otras especies, de incidencia de predadores superiores, de liberaciones, ¿no? Se generan incluso unos videos muy bonitos de cómo ellos liberan delfines o tortugas o lo que sea, muy orgullosos de poder ayudar de esa manera. Ese nombre de Salvamares se lo dieron ellos mismos, atribuyéndose la idea de ayudar a la conservación marina, así que eso es muy bonito. Pero ya en términos un poco más técnicos o más científicos, por ejemplo, una de las necesidades que planteaba el estándar era que el trabajo científico del IMARPE, que tiene una calidad reconocida obviamente, pero bueno, hay una práctica en la ciencia que se llama revisión por pares. Entonces era muy importante, de acuerdo al estándar, que alguna de los trabajos que hacía el IMARPE con relación a la evaluación de anchoveta se pasaran por una revisión por pares. El IMARPE lo aceptó, se hizo ese trabajo. A principios de enero se entregó, un científico norteamericano bastante reconocido hizo el trabajo, y el IMARPE ya tiene las conclusiones y ahora están trabajando en incorporar estas recomendaciones en su trabajo. Así que bueno, en fin, creo que podría contarte muchísimas más cosas, pero creo que para no abusar de la paciencia de los televidentes es suficiente. No, para mí está excelente y nuevamente creo que hay que hacer un reconocimiento de ese esfuerzo, ¿no? Articulado con todas las instituciones del Estado, y importante porque entiendo que tanto como lo mencionas, el IMARPE ha hecho un trabajo importante siempre de pares, ¿no? Y que otras instituciones como el CDP también hay incluido dentro de sus tareas ese fortalecimiento de las tareas, tanto en la investigación y en la aplicación en la pesquería, que es muy importante centrarnos en ese tema, ¿no? Y justamente dentro de ese rol del CDP, ¿no? Esta pregunta va con tu equipo, ¿no? Sé que hay un grupo multidisciplinario, pero tratándose de un programa muy importante donde está asociado a los ingenieros, el rol del ingeniero pesquero, ¿cómo ha ido contribuyendo con el CDPesca en su capacidad y en sus aportes en gestionar o desarrollar, aplicar todo lo que es las técnicas pesqueras en estos trabajos?
nos podías comentar, por favor? Claro, claro, por supuesto. Bueno, evidentemente en Pesca somos muchos los ingenieros, también hay muchos biólogos. Y el ingeniero siempre aporta el lado de su visión productiva, ¿no? Que es súper importante, el pragmatismo, o sea, dentro de la idea de lograr una práctica sostenible de la actividad pesquera. Sabemos que es una actividad humana, una actividad productiva, una actividad que requiere el logro de objetivos productivos y financieros, y creo que los ingenieros aportan mucho en ese sentido, de su conocimiento, por un lado, la parte teórica, pero también esa practicidad de saber que estamos trabajando con un sector productivo y que tenemos que balancear los requerimientos de la sustentabilidad con los requerimientos de la producción. Así que yo creo que ese es un gran aporte de parte de la ingeniería pesquera. Y los biólogos son como más románticos de alguna manera. Son nuestros compañeros. Sí, por supuesto, ¿no? Los queremos mucho y tenemos muchos y muy buenos en CDPesca, pero el ingeniero tiene ese costado un poco más pragmático, que también es excelente ponerlos ambas visiones a trabajar juntas, ¿no? Qué bueno. Y sobre todo comentarte, bueno, y que tenemos un convenio con ustedes aquí con el capítulo y el Consejo Departamental de Lima, y vemos pues que a veces, y ahí nos puedes comentar también, que ustedes siempre requieren ingenieros pesqueros a veces en estas labores, ¿no? Convocan. ¿Qué requisitos, para terminar esta entrevista, qué requisitos se necesita para trabajar en el CDPesca? Bueno, eso un poco también depende de las funciones, ¿no? Por ejemplo, en Perú tenemos un grupo muy importante de observadores a bordo. No recuerdo exactamente el número, pero yo creo que deben ser más o menos como unos 10, donde también hay un poco de todo, pero en ese caso más que nada lo importante es ganas de trabajar, ganas de aprender. Tenemos algunos que ya están formados, otros que están a punto de formarse, pero más que nada es eso, ¿no? Son las ganas de aprender, las ganas de trabajar, las ganas de formarse. Aquí nadie nace sabiendo, este es un trabajo muy peculiar, tiene características muy particulares, que no hay algún lugar donde se enseñe todo lo que implica ese trabajo. Se aprende básicamente con la experiencia. Y bueno, hay que tener esa disposición. En ese caso sí, hay que tener un poquito de aventurerismo, de romanticismo, porque hay que subirse a bordo de un barco. No siempre las condiciones son ideales, no estamos en un hotel 5 estrellas, entonces hay que tener esa capacidad de adaptación, la capacidad de poder interactuar con las tripulaciones, respetando mucho lo que hacen, su trabajo, sabiendo que es un trabajo exigente, demandante, que no siempre están del mejor humor, entonces uno tiene que estar también acompañando eso, y también ayudando a que el pescador, el tripulante de la embarcación, conoce muchísimo de su oficio, pero no siempre tiene el panorama total de la pesquería, de toda la actividad. Entonces esa interacción del observador con el tripulante ayuda a ampliar un poco ese panorama, mientras al mismo tiempo se aprende lo específico de la actividad a bordo, ¿no? Así que eso es súper interesante. Pero bueno, hay otras funciones ya de implementador de proyectos, ahí se requiere un poquito más de experiencia en gestión de pesquería, de haber tenido algún tipo de contacto con las pesquerías previamente, pero también a veces gente que comienza trabajando de observador, bueno, comienza también en la medida que va haciendo experiencia puede hacer otros trabajos también, ¿no? Más que nada yo diría lo importante es, bueno, tener idea que eso se aprende en la universidad y muchas ganas de trabajar y de aprender. Después de tu comentario, yo sé que te van a estar buscando muchos ingenieros. Bueno, ojalá, porque siempre estamos necesitando, ¿no? Hay siempre una renovación, sí. Así que
Sí, qué bueno, de verdad que sí. Tu respuesta me ha hecho acordar cuando empecé las mismas cosas, cómo uno se va adaptando a este trabajo, sobre todo cuando lo haces a bordo, ¿no? De ganarte la confianza del actor principal, ¿no? Desde el capitán, patrón y tripulación, es algo especial, ¿no? Así es. Y para hacer un buen trabajo, sobre todo en equipo, ¿no? No, y también hay que explicarles a ellos para qué se hace todo eso, porque a veces hay algún temor, ¿no? Si me están fiscalizando, si me van a sancionar, entonces hay que tener la paciencia de explicar que es un trabajo científico, cuál es el objetivo, bueno, en fin, es todo un tema muy importante y muy interesante. Claro, y hacerle justamente en ese comentario final que has hecho, hacerle que el proyecto no es del que viene, sino es de todo, es para beneficio de todos. De todos, ¿no? Exacto. Gracias. Bien, don Ernesto, yo creo que hemos terminado y yo te quiero dejar este espacio para que tú te dirijas a nuestros televidentes, a quien agradecemos por su audiencia, para dejarle un gran mensaje, no solamente de esta entrevista, sino tu apreciación en todos los temas pesqueros que se vienen desarrollando, sobre todo de pesca. Gracias. Bueno, no sé si agradecerte por este espacio. Bueno, en principio, nuevamente reitero mi agradecimiento por esta invitación tan cordial, tan amistosa. Siempre es muy lindo poder interactuar. Perú es un país al que quiero mucho. Una vez hace no mucho, una vez que volví, se dio la oportunidad de tener un diálogo muy simpático con el funcionario de Migraciones y le pregunté cuántos ingresos míos tenía él registrado en su computadora y se tomó la molestia de contarlos desde hace, 15 años a la fecha, y eran como 70 más o menos, ¿no? Así que Perú es ya casi como una segunda o tercera patria para mí. He venido muchísimas veces, me encanta, me gusta trabajar Aparte, Perú es un país pesquero súper importante a nivel mundial, es una potencia pesquera, es un país, en términos de pesquerías a nivel mundial, es un país estratégico, y entonces trabajar aquí es un enorme desafío para un profesional, y poder dejar nuestro pequeño granito de arena obviamente es una enorme satisfacción, ¿no? Te debo 60 visitas a Argentina, entonces. Bueno, serás 60 veces bienvenido. Bien, estimados amigos, te agradecemos, Ernesto, por esta entrevista espectacular, grandes aportes. Sé que siempre nos vas a acompañar aquí en el capítulo y en nuestro programa Acuipesca al Día. Entonces yo me voy a dirigir a los televidentes, estimados amigos y colegas. Hemos llegado al final de esta entrevista y agradecemos a nuestro participante, al ingeniero Ernesto Goldman. Bien, no me despido antes, obviamente, sin desearles el saludo de nuestra junta directiva, en especial de nuestro presidente, el ingeniero Elmer Jesús Nieves. Y por favor los invitamos a seguir en estas entrevistas y otras entrevistas que van a venir con invitados especiales como Ernesto. Muchas gracias, los saluda el ingeniero Julio Alarcón y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.